Nuestra invitada de hoy, una de nuestras invitadas, es Mariana Zubik, diputada nacional, pero los conoce profundamente, sí, claro, ha escrito un libro, claro. los ha vivido y los ha sufrido en Santa Cruz y los ha denunciado en mucho tiempo. No sé, Mariana, primero la saludo, buenas noches, y le pido qué tipo de análisis podemos hacer. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar Cristina? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, esto configura sedición, ¿no? Es un alzamiento. Claro. Es decir, cualquiera que se interponga para la ejecución de una ley configura esto, ¿no? El Código Penal, 229 y 230 del Código Penal. Motivo por el cual tendríamos que analizar, vos bien relatabas, que ya hay antecedentes, ¿no?, de violar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un derrotero que llevó 14 años, lo que se denominó el caso Sosa, claro, que no fue nada más ni nada menos que remover de manera inconstitucional e ilegal al procurador Sosa. Tardaron 14 años, la Corte en varios fallos le pidió al kirchnerismo que lo reponga, bueno, hasta el día de la fecha no fue repuesto el procurador. Entonces, acá tendríamos que analizar, porque claramente tanto Cristina Kirchner como todo el kirchnerismo son conocedores de las consecuencias que esto llevaría adelante. Entonces, en el análisis político de esto les diría lo siguiente. Si vemos toda la línea sucesoria del gobierno, estarían todos configurando un alzamiento, como bien dice la Corte Suprema en esta resolución, contra la ley, contra la Constitución y contra la democracia. O sea, del presidente hasta el presidente de la Cámara de Diputados. Exacto, porque si llegando hasta el presidente de la Corte, que está exceptuado naturalmente. Está exceptuado el presidente de la Corte. Entonces, no nos debería llamar la atención que esto sea promovido. Estamos viendo en realidad desde las PASO que la vicepresidente está en una suerte de golpismo, de puertas adentro de su propio gobierno, pero en realidad lo que quiere es irse. Tenemos la renuncia de su hijo como presidente del bloque que fundó, del partido que fundó. Esa es la primer antesala de lo que se viene. Ella muy bien sabe que esto es sedición y sabe que eso configuraría un juicio político, motivo por el cual sería removida. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿ella quiere configurarse el día de mañana como una pseudo perseguida política? Claro, víctima. ¿Usted cree que Cristina se quiere victimizar? Entonces, ella sabe que este es el escenario que viene en el caso de que ellos no cumplan con esto y posiblemente es una salida de algún modo, ¿no?, para autodenominarse perseguida política. Ahora, Mariana, ¿qué escenario? Pues juran mañana los consejeros a las 20 horas en el Salón Bermejo del Consejo de Magistratura. Sí, recién hablamos con Roxana Reyes, que es, bueno, por el radicalismo. Estaría Luis Juez, se supone. Hoy Elisa Carrió escribió una carta muy fuerte contra Cristina y contra Massa. Puso: cumplan el fallo de la Corte, de lo contrario, alzamiento contra el orden constitucional. Claro. ¿Qué te imaginas que va a pasar mañana? No sé, ¿se van a trincherar? ¿No van a ir? ¿No van a permitir que pasen? Bueno, ellos pidieron 90 días a la Corte para tratar una nueva ley. La realidad es que eso debieron haberlo hecho antes de pedirle a este juez el alzamiento contra la Corte, ¿no? Claro. Y además este juez también debe ser removido mediante juicio político. El juez Alonso. Juez de Paraná. Alonso. Exactamente, Alonso. Que bueno, es un mercenario a sueldo porque la realidad es que aparentemente, bueno, el pliego de él está en el Senado y lo que le habían acordado con él es ascenderlo a camarista. Claramente lo que le pedimos al presidente, si le queda algo de dignidad, es retirar ese pliego y no tratar ese pliego en el Senado de la Nación, porque como bien dice la Corte Suprema de Justicia, el juez acaba de configurar un alzamiento contra la Corte, contra la Justicia, contra la Constitución, y le pide al Consejo de la Magistratura que revise su conducta, es decir, lo que le acaba de decir la Corte. Yo creo que no hay antecedentes, estuvimos revisando y no hay antecedentes que la Corte haga algo semejante con un juez federal. Y lo que está diciendo la Corte en realidad es: pidan el juicio político a este juez. Ahora, yo trato de ponerme en el lugar del ciudadano común. Hago un esfuerzo. Un ciudadano que en la mitad, digamos, de la tabla social está padeciendo una inflación galopante, una crisis económica brutal, niveles de desocupación, que viene de velar a sus víctimas en el tema del COVID-19 y la pandemia. Encima, una vez más en la historia, una interna del Partido Justicialista se la trasladan a toda la sociedad con todas las heridas abiertas. La verdad que es imperdonable desde el punto de vista histórico y no alcanzo a comprender
salvo por una omertá mafiosa, de qué manera el Partido Justicialista acompaña a Cristina hasta la tumba. Porque, bueno, la famosa frase de que le dijeron a Herminio Iglesias en su momento, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero no me entierro con vos. El PJ se está enterrando con Cristina claramente, ¿no? Alfredo, acá me asocio con mi amiga Débora. Sí. Siempre decíamos lo mismo cuando se peleaban y se pelean. Siempre decíamos con Débora, no se olviden que llega un momento, que es el momento de la justicia, cuando Alberto y Cristina se asocian, y Massa. Claro. Alberto, Cristina y Massa. Nosotros se pelean por el Fondo Monetario, se pelean por la inflación, se pelean por... Pero cuando llega el momento de las causas judiciales, Cristina, Massa y Alberto Fernández son lo mismo. Sí. Y está demostrado. Los une la impunidad, la búsqueda de impunidad de Cristina y todo el cártel de los pingüinos millonarios. Pero te doy un dato. ¿Cómo será el apriete que hay? Que hoy Víctor Hugo Morales, le dice Majul, Víctor Hugo Morales, que es el relator del relato, salió a criticar al propio Alberto Fernández por el silencio que ha hecho hasta ahora respecto de la asunción de Horacio Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura. Fíjate lo que decía Víctor Hugo Morales esta mañana. El asedio de personajes como Rodríguez Larreta, y todos le pegan y levantan los brazos y le pegan abajo y le pegan arriba y le pegan mal y le pegan de atrás y le pegan por abajo del cinturón y le pegan y no se anima ni siquiera a hacer una cadena nacional como hoy correspondería a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, para decir lo que le está pasando a la República y decírselo a todos, asegurarse que van todos, no como hacen siempre, que como la cadena nacional está identificada con Cristina Fernández de Kirchner, queda mal. Y entonces no hacen cadena nacional y comunican a un par de canales. El resto de la población no se entera, salvo de las críticas que merece una información distorsionada como la que el gobierno haya dado. Lo reta porque no hace cadena nacional. Le pide que haga una cadena nacional, lo trata a Rosati de pobre infeliz. En otra parte, lo escuché todo, Están un poquito exasperados los muchachos. Lo trata de pobre infeliz, pide la cadena nacional y dice que Alberto Fernández no está combatiendo a la mafia de los jueces, de los medios de comunicación y de los empresarios. ¿Sabés lo que denota esto, Alfredo? Nerviosismo. Están muy nerviosos. Sí. Y yo creo que el nerviosismo viene de arriba, ¿no? El nerviosismo viene de la jefa, que para mí el nerviosismo principal son las causas. Bueno, para que vean que son lo mismo, que es lo que recién decía Johnny, y que en el tema de la justicia todos confluyen y convergen en este vértice en el que están absolutamente unidos. Quien reemplaza, como decía recién a Zubik, en la jefatura del bloque a Máximo Kirchner es Germán Martínez. Claro. Y acaba de enviarle una carta a Sergio Massa pidiéndole que se abstenga de designar, en este caso a Roxana Reyes, y que hay que revisar el concepto de primera minoría y segunda minoría. Si querés lo ponemos, no sé si lo tenés ahí, porque es muy interesante, lo acaba de publicar en su cuenta. Esta es la nota, dice que como presidente del bloque esta es la trampa, ¿no? Claro. de diputados ingresé en la mesa de entradas y claramente ahí lo que le pide, está dirigida a Sergio Massa, dice: señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, de mayor, bueno, quiero el que suscribe, Germán Martínez, en carácter de presidente del bloque del Frente de Todos, quiero solicitarle formalmente, esto se lo debe haber pedido Massa a Martínez, ¿no? Sí, por supuesto. Un salvoconducto. Y Cristina, que se abstenga de avanzar en cualquier designación de integrantes del Consejo de la Magistratura. Considero que no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto quede absolutamente claro el criterio de definición de que lo que se considera bloque con mayor representación, es decir, la primera minoría y la segunda minoría. Perdón, ¿no está claro quién es la primera minoría y la segunda minoría? Hay una ventajita, perdón, hay una trampa. Una trampa, sí. Te explico cuál es la trampa. La trampa que van a hacer, lo explicaba recién Ritondo, sí. es decir, que ellos son primera minoría y segunda minoría. Claro. Que ellos se pueden partir, el bloque del Frente de Todos, claro, diciendo, bueno, no sé, el Frente para la Victoria o como se llame, no sé, son el 1 y el Frente Renovador son el 2. Después veremos. Exactamente. Pero, hasta el 3, Partido Justicialista. Pero, perdón, pero es una trampa, es una trampa tan absurda, tan berreta. Bueno, pero a ver, es buscarle al fallo de la Corte, que es de inmediato cumplimiento en claro, cualquier Estado de Derecho, un atajo, pero
absurdo. Bueno, esto es parte de la Te lo he decadencia y de la desesperación de la que hablábamos recién. Cada una de las operaciones que hicieron, la del diputado Casareto con el juez Alonso de Paraná, cada una de las operaciones, y estas si la concretan, son berretísimas, son de cuarto nivel. Desesperación. Claro, Desesperación, yo te lo titulo. Número 1, Vialidad Nacional. Desesperación número 2, cuadernos. Esas dos cosas. Vos acordate, Alfredo, que la Cámara de Casación dejó firme el procesamiento de Cristina en el tramo central de la causa Cuadernos y le atribuye ser jefa de una asociación ilícita y ser coautora de 27 hechos de sobornos o cohecho pasivo. Esa es la causa Bueno, que preocupa y otro a dato Cristina. importante, que este nuevo Consejo de la Magistratura tiene pendientes nombramientos que son muy sensibles para Cristina. El reemplazo de los camaritas Bruglia y Bertuzzi. Claro. Y también hay 3 vacantes en Comodoro Pi. Que son Torres, Canicova, Torres y Bonadío. Canicova Corral. Entonces- y además, Débora, Johnny, todo el tema de lo que tiene que ver con los amparos y los recursos que ha presentado el abogado de Cristina ante la Corte Suprema de Justicia, que ya tuvieron una primera definición en el caso básicamente de Julio De Vido, de Lázaro Báez, y se estima que en el caso de Cristina van a ir más o menos por el mismo lado los miembros del máximo A mí me tribunal, ¿no? resulta muy inquietante lo que recién decía Mariana Zubik, porque estamos todos tratando de comprender la jugada. O sea, realmente no se entiende, ¿no? Que no se acate un fallo de la Corte, que no lo haga ni la Ya lo han presidenta. hecho, Débora. Bueno, sí, pero a ver, con este nivel con de... fallos menos fuertes. por ahí. Claro, Claro. pero lo que dice, a mí me impactó lo que dice Mariana Zubik, que es una interpretación política, digamos, difícil saber por qué Cristina lo hace, más allá de lo que todos sabemos, que es buscar la impunidad, es que está buscando un salvoconducto, como el me quiero ir de Lorenzino, ¿no? La A ver excusa, si... la excusa. Claro, la excusa, soy como Dilma, que me destituyeron, me hicieron un impeachment, bueno... Pero mira, no sé, le podemos preguntar No a lo Mariana, sé. pero Sí. hace rato que Cristina está buscando esa excusa. Cuando fue lo de las piedras, Claro. y ella denunció un intento de magnicidio, Sí. que le habían querido romper Sí. el despacho, y Alberto no me defiende, y entonces no la... Casi que también estaba buscando una excusa, ¿no? Exactamente, está buscando. No sé si lo va a encontrar por este camino, pero realmente es una interpretación política, a mi modo de ver, muy, muy inquietante y que se lleva puesto a toda la línea sucesoria hasta el presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que está exceptuado naturalmente, pero es Cristina, presidencia provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. A mí me parece una interpretación que yo la miraría, ¿no? Con una lupa de acá en adelante. Bueno, la pregunta es para Mariana Zubik, porque eso que acaba de decir, que en realidad lo que está haciendo es para irse, siento que a lo mejor si ella especula con que si se queda puede ser que termine presa por estas causas que decía Johnny, que están avanzadas y llenas de pruebas y de testimonios, o si se va, se transforma en la heroína revolucionaria, una especie de Dilma Rousseff perseguida por la justicia oligárquica en componenda con los medios. Tal vez ese sea lo que esté pensando, pasando por su cabeza, Mariana, ¿no? Claramente, a ver, la estrategia que quería llevar adelante al designar a Alberto Fernández presidente era obviamente el blindaje de impunidad, porque sabían todos, como recién relataban, tanto Cuadernos como Obra Pública han avanzado. Obra Pública va a tener novedades. La carga probatoria de tanto, también no nos olvidemos la ruta del dinero K, que Marijuana acaba de pedirle a Claro. Casanelo que revise esto, También. porque efectivamente en la ruta del dinero K, la jefa de la asociación ilícita para el lavado de dinero de Lázaro Báez, que fue condenado por 12 años, es Cristina Fernández de Kirchner, porque los vínculos probados entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, hablamos de vínculos comerciales, ¿no es cierto?, que comparten un sinnúmero de bienes, son socios, hablamos de, por ejemplo, un terreno de más de 80.000 metros cuadrados en el Calafate, Claro. donde ambos construyeron, departamentos también en Río Gallegos, donde a través de un fideicomiso de los Kirchner y Báez tienen allí. Renta inesperada. Renta inesperada. Renta inesperada. Claro, la renta ¿Y cómo inesperada. juegan Entonces, No, y además una cosa, hoy la justicia dijo que se detectaron 141 visitas de Lázaro Báez más a allá la de las Quinta de visitas, Olivos, ¿no? claro, pero más allá de las visitas y los llamados, lo que está absolutamente probado es el vínculo comercial y Claro, societario claro, han sido socios. entre los Kirchner y Lázaro Báez. ¿Y cómo juega acá el tema de los fueros? En esta interpretación que haces, que es muy interesante y Yo muy lo que inquietante. lo que creo es lo siguiente, porque muchos decían no va a renunciar. Vos tenés dos alternativas. Si toma licencia, siguen corriendo los fueros. Ah, mira. Ahora, la otra es pedir un asilo. Entonces, el vínculo y relación aceitado con las dictaduras y las Claro. autocracias del mundo tiene que ver con ese salvoconducto.
Interesante, Entonces, porque se ha preocupado por colocar hombres suyos de su máxima confianza En las en embajadas, China, sí. en Cuba, ahora en Honduras, digamos, en todo. Fue la asunción de Xiomara Venezuela, Castro. ahora que va a ir Oscar Laborde. Es importante el tema geopolítico, un tema que hemos tratado desde la coalición cívica durante estos años, mirando tanto a China como a Rusia, a Venezuela, ¿no? Lo que ha sido esta errática e incoherente manejo político de las relaciones exteriores. En realidad es el salvoconducto que le estaría preparando, o se le estaría preparando a la vicepresidente como una alternativa. A mí me parece muy viable. Me parece que la realidad es la siguiente: cuando relatamos la situación de las causas judiciales, sabemos que efectivamente va a ser condenada. Lázaro Báez fue condenado por 12 años únicamente en lavado de dinero en lo que fue la ruta del dinero acá. Claro. Aún restan obra pública y la conexidad Otesur y los sauces. Probablemente no vaya a prisión, aunque es prerrogativa del juez, la edad es prerrogativa, no es una condición excluyente, digamos, pero también está el patrimonio. Claro. Digo, yo creo que, no sé qué piensa Zubik, mi interpretación es que a ella le preocupa, por supuesto, la libertad, naturalmente, la de ella y sus hijos, pero el patrimonio, ¿no? Que también está en juego, eventualmente, ante los fallos condenatorios. No, y la situación de sus hijos. Sobre todo la de Florencia, que no tiene fuero. Claro, por supuesto que no tiene fuero, que está en una situación realmente complicada, incluso una la ve hasta desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Bueno, tengo que despedir a Johnny, te agradezco muchísimo, placer, Johnny, querido. pero la pregunta quedó planteada, diputada Zubik, coménteme qué le parece eso. Sí, no, la realidad con el tema patrimonial, no hablamos solamente de lo que ya está aprobado de la vicepresidente, sino en realidad es... Yo te digo que es difícil mensurarlo, porque tenemos una cantidad satelital de testaferros que no solo están en la Argentina esos bienes, sino fuera de la Argentina. Solamente con mirar, Daniel Muñoz, esta ley que están tratando de aprobar en el Senado, la ley Daniel Muñoz, en realidad es una manera de blanquear los bienes de todos sus testaferros a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Sociedades probadas, tanto de Lázaro Báez como Daniel Muñoz, Carlos Temístocles Cortés, es decir, los satélites de testaferros de la vicepresidente y de sus hijos. Hoy tenemos a la vicepresidente cobrando 2 pensiones. Sí. Cobras cerca de 3 millones de pesos mensuales. 3.400.000 con el último aumento. Y pudo tomar nuevamente control de sus hoteles y la renta de esos hoteles y de alquileres también. Entonces, y además el dinero que no ha sido tasado ni ha sido analizado, que es el dinero físico que aún cuentan en determinados lugares, lo que ha sido la causa de las bóvedas. Recordemos cuando vimos tanto a Lázaro Báez como a otros personajes aquí en Buenos Aires o en otros lugares, y el testimonio también de personas en lo que ha sido la ruta del dinero acá y también en cuadernos que han trasladado dinero físico tanto al departamento de la vicepresidente como a otros lugares. Entonces, más allá de eso, que nosotros podríamos hablar de avanzar en cuanto podamos recuperar las riendas institucionales de la Argentina en lo que ha sido y es la extinción de dominio. De esa manera uno podría recuperar todos los bienes vinculados al lavado de dinero, a la corrupción y al narcotráfico, ¿no? Diputada Zubik, estuve leyendo algunos tuits de los últimos días. Hay uno que es extraordinario, fuerte, que dice: golpistas de pacotilla usan la fuerza de los mercenarios de turno para violar la ley. ¿A quién se refiere de los mercenarios de turno? Cuando golpistas de pacotilla, obviamente, es Cristina y el kirchnerismo. Pero ¿quiénes son esos mercenarios de turno? El juez. Ah, el juez Alonso. El juez Alonso. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo acá. Golpistas de pacotilla. Cuando se ven rodeados por la ley, usan la fuerza de los mercenarios de turno para violarla. Vienen con experiencia histórica, desconociendo fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como con el caso Sosa. Me sorprenden los sorprendidos. Bueno, obviamente, así que es la utilización de estos personajes como el juez. Y hay otro en el que habla usted de violencia, lo quiero leer textualmente para no meter la pata. Dice: lo único que les queda es resistir con la violencia, tristeza final. Esto fue hace unos días y hoy recién escuchaba a Débora, o no me recuerdo, que hablaban que querían atrincherarse. Atrincherarse, sí. Bueno, son los recursos que les quedan, ¿no? El recurso que les queda a ellos son las molotov y las piedras, y a nosotros la República y la Constitución. Y creo que tenemos que estar apegados a la ley y tratar de preservar la paz en la Argentina. Mira, el problema grave de los argentinos, y vos lo relatabas recién, es la inflación. No alcanza la plata para absolutamente nada.
Y esto lo sabe Cristina. Hablamos del IPC, ¿no? Índice de Precios del Consumidor. En realidad es el IPC, Índice de Presión de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, el IPC. No solo a la economía que la ha destruido, sino también a las instituciones de la República. Entonces, como ellos saben, ahora sacaron estos bonos para dar como una especie de paliativo, que son migajas, una miseria para los asalariados y las personas que no están pudiendo parar la olla. Ahora, pensá lo siguiente. Ellos decían que ante una necesidad un derecho. Y lo que han hecho durante este tiempo, cuando volvieron peores, ha sido violar derechos y destruir derechos para generar mayores necesidades. Mayores necesidades. Mayor Entonces, inteligencia. ya no tienen base de representación, no pueden llamarse justicialistas. Es decir, todas las banderas del peronismo las acaban de destruir. Las banderas, ¿no?, en el relato. Sí, las banderas históricas. Las banderas históricas del relato, hasta la soberanía. Entonces, por eso es importante que podamos tener un orden de prioridades para analizar lo que se viene. Y en ese orden de prioridades yo te anticipaba el tema geopolítico. Nuestra fuerza política presentó una denuncia hace algunos días respecto a lo que ha sido la licitación de la mal llamada hidrovía. La vía navegable empresa china, ahí, a eso se refiere conceder soberanía. Además de ofrecerle a Putin el ingreso a América Latina. Claro, exactamente. No solo eso, sino los convenios que se mantienen con Putin, entre ellos convenios que tienen que ver con entrenamiento de fuerzas militares, los militares argentinos en Rusia. Pero más allá de eso, veamos el tema de la ruta de la seda, los acuerdos que se han firmado con China, cómo ahora está tratando de recuperar Alberto Fernández vínculos con Venezuela. Es decir, están aceitando ese canal para tratar de empujar a la Argentina hacia la marginalidad. ¿Por qué? Porque están en una situación bastante difícil y compleja en cuanto a lo que tienen que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Claramente lo que se está viendo en esto que yo te decía, el índice de presión de Cristina, es... El Fondo Monetario dice, mira, acá el gran problema que tiene la Argentina es la vicepresidenta de la Nación y la facción de gobierno que está empujando a la Argentina al default y está empujando a la Argentina a la marginalidad. Entonces, si ustedes no resuelven esto, porque la realidad es la siguiente, acá hay situaciones bastante... Si cualquier analista político internacional se agarra la cabeza, pues no puede comprender en qué el escenario político. Vos te pones a mirar. ¿Quiénes votaron para empujar a la Argentina hacia el default? Supuestamente los extremos. Entonces vos ves a aquellos que dicen ser libertarios y defender el mercado, que votaron con Máximo Kirchner a empujar a la Argentina al default. Eso es inexplicable. Pero hay un sector de los argentinos que entiende que este sector y esta facción, que dice ser anti-kirchnerista, ¿no?, puede sacar a la Argentina de la situación en la que está. Yo les pregunto a ellos cómo creen que algún mercado de crédito internacional, organismo de crédito internacional, puede llegar a avalar o acompañar a estas facciones, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que reproducen lo mismo que padecen y que los extremos se tocan. Entonces, frente a este desquicio, es importante ordenarnos un poco y empezar a analizar los hechos. Porque si nos dejamos llevar por los dichos, generamos aún más confusión. Y en los hechos lo que estamos viendo es que están intentando, como bien dijo Carrió el otro día, las facciones extrema de un punto y del otro, intentar polarizar para romper expresiones de centro que puedan representar mayormente a los argentinos y defender las instituciones de la República. Entonces, acá hay un mensaje que es importante, ¿no? Tenemos que tratar de llevar paz y tranquilidad y tratar de llevar mucha más seriedad en el ámbito de la discusión política, porque el escenario que se viene, como bien estamos viendo, ellos intentan atrincherarse del Consejo de la Magistratura, es un escenario de violencia. Entonces, acá hay que definir, y vamos a ver muy claramente, quiénes son dentro del peronismo, y aquí le hablo a los gobernadores, a los intendentes del conurbano, los que van a alzarse contra las instituciones de la República. Y contra la ciudadanía. Y contra la ciudadanía, y no vaya a ser cosa que usen de rehenes a los más vulnerables con la excusa de que están tratando de defender sus derechos, porque como decía antes, violaron sus derechos y lo único que han hecho es generarle mayores necesidades. Mientras Débora se prepara para, hablando de utilizar a los más pobres, hubo una pelea feroz entre Luis D'Elia y Eduardo Beliboni, el hombre del Partido Obrero, del Polo Obrero, el representante de un sector de los piqueteros, contra Luis D'Elia, que hoy es más albertista que cristinista. Enseguida Débora nos va a hacer un informe al respecto minucioso, porque se insultaban y se agredían
y se decían la verdad uno a los otros, por lo menos la verdad en la que creemos. Pero aprovecho mientras se prepara Débora para presentar al diputado Fabio Quetlas. Muy buenas noches, diputado. De todo esto que hemos conversado aquí, ¿cuál es su principal conclusión? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar y qué puede hacer la oposición? El diputado obviamente pertenece al radicalismo y a Juntos por el Cambio. Bueno, en circunstancias como esta, Alfredo, hay que esperar que los actores hagan lo que corresponde. O sea, en el sentido, cuando digo esto es, si mañana hay un atrincheramiento en el Consejo de la Magistratura, la Corte tendrá algo para decir en materia, o sea, la Corte tiene que, si la va a presidir al Consejo de la Magistratura, tiene que poner orden en relación a ese organismo, es un poder del Estado, y tiene que efectivamente, así como hizo con el juez Alonso, de una manera clara, efectivizar el imperium de la ley para que se ponga en vigencia lo que efectivamente corresponde. Nosotros insistir desde el Poder Legislativo en una representación en ese Consejo, que es la que nos corresponde, en este caso la de la diputada Reyes y el senador Luis Juez, pero también hablar con la opinión pública, que hay una lucha frente a la opinión pública, ¿no? Este tema parece como un tema lejano, como un tema que no afecta a mi vida cotidiana. Lo cierto es que todos los días vemos en las pantallas de televisión jueces que actúan mal en relación a femicidios, a problemas penales, a problemas de desalojo, etc. A tomas de tierra. A toma de tierras. El control del Poder Judicial, de manera tal de que haya un mecanismo de selección idóneo, que se sancione a los jueces que actúan incorrectamente, está en cabeza de ese órgano. La ciudadanía tiene que saber que acá hubo una disposición de la Corte Suprema que determinó cuál es la composición que corresponde al órgano. La Corte Suprema dio dos caminos, estuvo generosa, en el sentido que dijo, esta ley no funciona, le doy un plazo para normalizar, y si no, entra en vigencia la anterior ley, porque no podemos estar disfuncionales. En ese plazo no hubo la posibilidad de sancionar una ley distinta, porque no hay acuerdo político en torno a cómo se debe manejar el Consejo de la Magistratura. Tiene que entrar en vigencia la ley anterior, y efectivamente en esa nueva composición respecto a la ley anterior, le corresponde a las minorías de las dos cámaras designar sus representantes. Nosotros estamos haciendo lo correcto, esto es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Nosotros no es un capricho, es un derecho, y es un derecho que es una garantía que las minorías políticas de las cámaras estén representadas en ese Consejo. Gracias, Fabio. Escuchamos a Débora en la pelea entre Belliboni y Luis Delia y todo lo que implica políticamente eso. Yo, Alfredo, les sugiero que presten mucha atención a este video, a este cruce. Son dos dirigentes sociales que se están peleando, que están discutiendo a ver quién es más profesional en la violación de la ley. O sea, la verdad que no le encuentro otra definición, otro título posible a la discusión entre el dirigente del Polo Obrero, de las organizaciones piqueteras, Eduardo Belliboni, y Luis Delia, condenado, ¿no? Además, entre otros hechos, por la toma de la comisaría de La Boca. Lo escuchamos y después te cuento un poquito más. A ver. Por eso, si Adelia tiene un problema conmigo personal... No hay problema. Salimos afuera, el problema es la mentira. Nadie el nivel de agresión, no meritaría que yo me levante y le dé un soplamoco. Pablo, porque me está agrediendo, me está acusando de chorro. Es una vergüenza. A mí no me vas a acusar de chorro. A mí no me vas a acusar de chorro vos. Vos sos un traidor. Vos sos un traidor que no te movilizaste en 20 años. Nunca. ¿Me dejás que hable? Si no voy a gritar. ¿Cuántos se pasaron? Luis, el ministerio vos dijiste lo tuyo. Te pido por favor, Luis. Para cambiarse de orga. Luis, te pido por favor. Se cambiaron No, basta de alusiones personales. Te pido por favor, basta de alusiones personales. Te pido algo, Luis. No, te pido para algo. nada. Déjalo contestar. Pero para, ya lo dijiste. El grito de los pobres. Te pido por favor, déjame. Bueno, este descalabro tenía como trasfondo la discusión entre el dirigente social Belliboni y Luis Delia respecto de la utilización de los más vulnerables o de los pobres. Delia lo que le decía a Belliboni es cuánto te gastaste en el acampe el otro día, en la 9 de julio, cada micro tiene determinado costo, si lo multiplica... 20.000 pesos cuesta cada micro de La Matanza. Claro, lo multiplicaba por la cantidad de gente que fue y le decía de dónde sacaste los recursos, quién te financia, quién te da el dinero, como si el que lo acusara o el que le hablara, me río por no llorar, fuera una Carmelita descalza, Luis Delia, alguien que nunca hizo nada parecido, por ejemplo, ni hablemos de la toma de una comisaría. Le reprochaba además a Belliboni que no estuvo con él tomando la comisaría de La Boca cuando fue lo del Oso Cisneros. Un hecho grave, ¿no? Naturalmente fue condenado por eso. Pero yo quiero recordar que Luis Delia
también pedía plata para hacer los actos y organizarlos. Cuando hacía, por ejemplo, las contramarchas a pedido de Néstor Kirchner, que lo había nombrado además con un cargo importante durante su gestión de gobierno. Escuchá esto que es muy revelador respecto de este punto particularmente, cuando él le reclamaba a Beliboni cuánto dinero le saca a los pobres para financiar las movilizaciones. Esta es una de las escuchas vinculadas con la causa Nisma entre Luis Delía y el famoso Yusuf. Hola. ¿Qué hace Luis? Yusuf habla. Hola, Yusuf. ¿Cómo andas, León? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue en Irán? Bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Escuchame, Ah, ¿cómo estuvo el acto en Algoy? a la bola. A las bolas, ¿no? Mm. ¿Los pibes de la hinchada acompañaron? Sí, sí, les tiré unos manguetes, ¿eh? Ah, ¿sí? 25 lucas le di. Bien, pero se portaron bien. De primera. Joya. No, porque estaba viendo, como vi la foto, digo esto, a ver si dijeron algo, boludo. No. ¿Sabés qué tengo que hacer? No, se portaron muy bien. ¿Cómo? Bueno, ¿de qué se trataba? Luis Delía estaba asumiendo en esta conversación que le había dado los 25.000 manguetes a la barra brava de All Boys por un acto que había organizado en homenaje a Hugo Chávez, en el cual el anfitrión y el que iba a hablar era Nicolás Maduro. Para llenar el estadio, como dijo Luis Delía, lo cito textual, que estaba hasta las bolas, tuvo que darle 25.000 manguetes a la barra brava y los muchachos se portaron muy bien, no solamente por la presencia, sino por la contención de cualquier eventual disturbio. Y te agrego un comentario futbolero, Débora. Sí. Obviamente no todo, no voy a generalizar, pero hay un grupo, un núcleo duro del hinchada de All Boys que tienen profundas convicciones antisemitas y que en ese acto estaban levantando la bandera de los palestinos y con insultos y actitudes absolutamente antisemitas. Bien. Dicho sea de paso. Sí, sumamente atinado, absolutamente. Es así. Y estaban en un ámbito propicio o cómodo, ¿no? Claro. Que era el homenaje a Hugo Chávez con la presencia de Nicolás Maduro. Así que la verdad que desopilante, triste, ¿no? Ver a dos dirigentes sociales dirimiendo quién viola la ley de manera más profesional en la Argentina. Y Luis Delía, cuando le reprocha a Beliboni que usa la plata de los pobres para financiar los acampes y las movilizaciones, que se acuerde cuando él le decía al famoso Yusuf que tenía que poner unos cuantos mangos para darle plata a los barra bravas y que hagan los actos, en este caso de homenaje a Hugo Chávez y tantas otras veces la claque, ¿no? de los actos de Cristina o de Néstor Kirchner o las contracumbres o las contramarchas en pleno conflicto con el campo. Muchísimas gracias, Débora. Realmente se acusaban con cosas que son totalmente ciertas, ¿eh? El trotskismo históricamente iba por convicciones a las marchas, no le pagaba a la gente, no le sacaba dinero a la gente, una cosa realmente increíble. Y bueno, Luis Delía hoy en su nuevo rol más albertista que cristinista, porque Cristina no lo quiere porque es piantavoto. Pero le pregunto a Fabio Ketlas, ¿qué conclusión saca de esta pelea de quienes presuntamente representan a los sectores más humildes? Bueno, Alfredo, hay una lucha por la representación marginal que se nota, en el caso de la toma de tierra, se nota muchísimo, ¿no? O sea, hay una ruptura del control de lo que sería el conflicto social más abajo. Y Luis Delía se ha transformado de alguna manera en un burócrata de la pobreza, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el kirchnerismo y el albertismo ven perder lugar frente a esta expresión novedosa de un trotskismo menos ideológico, más degradado, que aprieta, digamos, al poder público con las mismas técnicas que el kirchnerismo ha impuesto a lo largo de su dominancia política. Esto es peligroso, digamos, porque por un lado los intendentes hacen la vista gorda, los barrios formales cercanos a las zonas de tomas o a las zonas de alta movilización ven con estupor como su vida cotidiana se ve transformada. La Argentina tiene, en la sociedad argentina hay una demanda de recuperar un cierto orden público y la verdad que estas personas aparecen como agente del disturbio, como agente de la movilización, como agente de la extorsión política, asociándose a otras expresiones en este tipo, como son el sindicato de camioneros, etcétera. Muchísimas gracias. Déjeme que le dé mi opinión sobre esto que estamos conversando. Mire, lo voy a repetir una y otra vez. El doctor Horacio Rosati hoy es el hombre más poderoso de la Argentina. Concentra las presidencias de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Cristina lo considera su principal enemigo. Ella lo odia.
pero también le tiene pánico. Sabe que Rosati ya demostró que es incorruptible y que mantiene su independencia a rajatabla. Algo de eso dijo anoche la doctora Elisa Carrió y agregó que la presidenta de facto va a ser condenada por la obra pública. Esto decía la doctora Carrió. Y me parece un gran paso de que el presidente de la Corte, cualquiera sea, en este caso le tocó a Rosati, a quien conozco de los 22 años, le toque asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura, que además, para que la sociedad entienda, Rosati es un gran jurista argentino de Santa Fe, pero que fue intendente de Santa Fe por el peronismo. Es cierto que yo propuse a Rosati, y sin verlo, porque la verdad que no hablamos, yo lo propuse a Rosati justamente para lograr los 2/3 en el Senado. Como estaba Rosenkrantz, dije, hay que poner un hombre que venga del peronismo. Un jurista del peronismo que además sea decente. Y ese hombre fue Rosati. Ahora, ¿por qué Cristina no lo quiere a Rosati? Porque Rosati es independiente, porque no va a pactar, porque no es Lorenzetti. El problema es la impunidad. Entonces, esta Corte, estos 3 miembros que están actualmente, no van a garantizar la impunidad. Es impresionante la coincidencia y la lucidez de la doctora Carrió, ¿no? Yo digo, la jefa espiritual de la coalición cívica. Dijo eso, que lo conoce hace 40 años, que ella fue la que lo convenció a Macri de proponerlo para la Corte. Rosati no es muy conocido masivamente, siempre perfil bajo, pero tuvo un gesto de honestidad que marcó a fuego su carrera. Es cierto, está formado en la matriz del peronismo y por eso fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, pero renunció en forma inesperada porque no quiso poner su firma en los hechos de corrupción, en los sobreprecios, en las coimas de las obras públicas en general y en la construcción de las cárceles en particular. Recordamos aquel título del diario La Nación cuando presentó la renuncia Horacio Rosati en aquel momento. Bueno, los Kirchner, como todo gobierno mafioso y cleptocrático, consideran una traición a ese tipo de actitudes de honradez y de no complicidad. A partir de ese momento, los Kirchner le hicieron la cruz a Rosati. Cristina y Néstor, sí, lo conocieron en la Convención Constituyente de Santa Fe en 1994. Cristina era una joven legisladora provincial por Santa Cruz, fue vicepresidenta tercera y Rosati fue vicepresidente por pedido de Carlos Reutemann. Cristina hoy lo tiene en la mira y le dispara de todo tipo de misiles, pero en aquel momento Rosati era un compañero. Había sido intendente de esa ciudad por el Partido Justicialista. Fue funcionario de los gobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann. Podemos ver una foto, ahí lo estamos viendo. Jóvenes Rosati y jóvenes Reutemann. Sin embargo, en su despacho, Rosati tiene 2 retratos que muestran su amplitud ideológica. Vidar Campos, por un lado, que fue su profesor, y el expresidente Raúl Alfonsín, el padre refundador de la democracia. Ahora, el grupo de tareas de Cristina le dijo de todo. Asaltó el Consejo como si fuera Rambo, lo dijo parrilitudo, como Cristina le dice a su mayordomo. Napoleón de pacotilla disparó Leopoldo Moró, un mediocre estudiante crónico de Derecho. Página 12 hoy se burló de Rosati comparándolo con el General González, un personaje de Alberto Olmedo. Ahí está la portada de Página 12. Mire, Rosati se apoya en su excelente formación académica e intelectual. Fue el abogado más joven en recibir su título en la Universidad del Litoral. Su orgullo es la tesis que presentó en la UCA para recibir otro título, el doctor en Historia, algo que siempre le interesó. Escuche, analizó 600 sentencias en 30 años para su ensayo sobre el lenguaje de los fallos y está supervisado por una eminencia académica como el doctor Fernando Devoto. Tiene una novela sobre la Constitución de 1853 que tituló El molde y la receta y una trilogía de ensayos sobre la muerte, el prejuicio y la justicia. Ahora, para un hincha de Boca como yo, la obra cumbre de Rosati en 4 tomos es 100 años de multitud, un trabajo minucioso y apasionado sobre el equipo de la Ribera, sobre el equipo Ceneice. Es que su pasión lo llevó incluso a recibir el botín autografiado por el gran Silvio Marzolini. Ahí lo estamos viendo a Marzolini y a un joven Rosati. Santafesino de veras, como dice la canción, todos los fines de semana viaja 450 kilómetros para encontrarse con su familia, con Ana, con su esposa, con los 4 hijos que ya le dieron nietos.
antes de integrarla, ahora va en auto, pero antes de integrar la Corte hacía ese trayecto en el micro de Flecha Bus. Mire, sus compañeros lo llaman el brigadier, por Estanislao López, el caudillo del litoral. Rosati tiene perfil bajo, pero muchas pasiones. Es coleccionista de monedas y de objetos de la Segunda Guerra, admirador del cine de Leonardo Fabio y de los redonditos de ricota, antes de que el Indio Solari se hiciera tan, pero tan cristinista. Hasta tiene fotos como ellos, ahí lo podemos ver con el Indio Solari y con Leonardo Fabio. Ahora, yo estoy apoyando esta columna, que es la mejor semblanza que se escribió sobre Rosati, en otro abogado santafesino y periodista de ley como Carlos Clá, que la publicó en la revista Noticias. Mire, vale la pena conocer a fondo a quien ocupa lugares de tanta relevancia institucional. Rosati tuvo su momento de gloria charlando con Adolfo Bioy Casares y como estudiante se destacó en el Juan José Paso. Hizo quinto año libre en el secundario del Industrial Superior. Rosati es el presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura hasta el año que viene y apenas asumió fijó una regla con sus compañeros. Diálogo entre poderes, sí. Injerencia, no. Se bancó calladito la patoteada del ineficiente ministro de Justicia adicta, Martín Soria, cuando visitó la Corte y los retó a los cortesanos como si fueran chicos. Ellos hablan por sus estencias y hoy más que nunca. Él ha concedido, Rosati, muy pocas entrevistas. La última fue aquí, en La Nación Más, a nuestro compañero Carlos Pañi. Allí, sobre el planteo que hizo Soria, dijo Horacio Rosati, que Soria no hizo ninguna referencia a ninguna causa concreta que estuviera a fallo del tribunal, porque en ese caso, si se le hubiera mostrado, la puerta de salida. Podemos recordar ese momento del doctor Rosati aquí en los estudios de La Nación Más. Hubo una mayoría para entender de que no había un necesario equilibrio entre los distintos estamentos representados y en consecuencia se declaró la inconstitucionalidad y tal como ya había dicho la Corte en anteriores situaciones, se vuelve al régimen anterior. Siempre y cuando no haya una nueva ley del Congreso que busque el equilibrio perdido en los próximos 120 días. El presidente de la Corte, en la ley que cobraría vigencia, entonces pasa a ser presidente del Consejo como lo fue muchos años, o algunos años en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, se puede estar de acuerdo con esto o no, pero es la definición legal que tenemos. Y para evitar un vacío, por supuesto que se convalidan todos los efectos de la actuación del Consejo de la Magistratura con la actual composición. Bueno, en este reportaje Rosati confirmó que el objetivo del fallo de la Corte es que en el Consejo haya equilibrios y no hegemonías, al revés de la ley que declararon inconstitucional. Rosati habla por sus fallos, muestra firmeza, trayectoria profesional, independencia y manos limpias. Y eso aterra a Cristina. Por eso lo odia y también le tiene pánico. Es que lo considera su principal enemigo. Le doy mi palabra. Ya me queda poco tiempo, diputada Mariana, pero le pido una reflexión más sobre este tema. Bueno, en realidad, Cristina Fernández de Kirchner perdió ante Elisa Carrió. Claro. La ley que se está ahora, que se va a cumplir, es ley, la autora de esa ley es la doctora Elisa Carrió. Y esa claridad meridiana tiene que ver con su experiencia histórica en defensa de la República y las instituciones de la República. Horacio Rosati, como presidente de la Corte Suprema, expresa allí en realidad la ejecución de una ley. Entonces el límite a Cristina Fernández de Kirchner, y eso mal que le pese a Cristina Fernández de Kirchner, fue y gracias a la trayectoria y el trabajo de una ley que acaban de pedir la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, bueno, sea ejecutada. Muchísimas gracias, diputada Zubik.